Hay una crítica que hace De Santis, ¿no? Este profesor explica que estamos viviendo en una época de vedetismo de jueces y fiscales. Porque al momento de centrarnos en quién crea los juicios paralelos, uno suele decir, bueno, son los medios de comunicación y la prensa, pero no necesariamente. Porque a veces son los propios sujetos procesales, entre ellos los fiscales y jueces, que y los abogados también, ¿no? Desde luego los abogados. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Gridley. Soy Hugo Mendoza y estamos por Gridley TV. El día de hoy vamos a tratar un tema que también me parece importante que todos empecemos a mirar con seriedad. Me refiero al tratamiento que se viene dando, como ustedes habrán visto ya en los últimos años, a los procesos penales. En términos sencillos, a los juicios que se vienen desarrollando, a las investigaciones que se vienen dando principalmente a altos funcionarios de nuestra sociedad, entiéndase, congresistas, ministros, expresidentes, etc. Esto, como todos saben, se trata a diario en los medios de comunicación. Pero la gran pregunta es, ¿hasta qué punto los medios de comunicación tratan con rigor esta información que se viene develando, que se viene obteniendo producto de las investigaciones, producto de los procesos penales? Para tratar este tema, el día de hoy tenemos al doctor Gerson Camarena Aliaga como invitado. Él es abogado penalista, egresado de la Universidad de San Marcos, doctor cum laude en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, y quien además, para mí, es una voz autorizada para poder tratar este tema que comúnmente se denominan los juicios paralelos. ¿Por qué digo voz autorizada? Porque nada menos fue materia de investigación de su tesis doctoral. Bienvenido, doctor Gerson, a nuestro programa. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación, querido amigo. Hemos compartido también muchas anécdotas, muchos temas académicos, muchos debates, así que encantadísimo. Además, por la presentación también, nuevamente gracias. Y sí, ha sido uno de los temas de investigación, podría decir que es la línea de investigación que más me apasiona. Y bueno, encantadísimo de compartir algunas ideas en torno al tema de los juicios paralelos. Y bueno, también dar cuenta de que hay algún material bibliográfico que hemos podido elaborar aquí en Perú. Claro. Bueno, gracias a ti por aceptar, y ahora entremos en materia para poner en contexto los juicios paralelos. En el libro, que dicho sea de paso, tú eres director, uno de los directores de este libro, ¿no? Que ya tiene 2 tomos. Hay un primer tomo de los juicios paralelos y procesos penales. Se acaba de publicar el segundo tomo a propósito de un congreso internacional también, y lo que yo quiero aquí principalmente, para empezar, antes de analizar a profundidad este tema, es felicitar porque se ha podido ver la organización del congreso que ha realizado, se puede ver la calidad del libro que has desarrollado, un tema que, como bien en el propio congreso, algunos de los expositores, ¿no?, han mencionado que es un lujo tener un libro de esta naturaleza, sobre todo por este tema, porque, como bien ha resumido, en el congreso no se ha desarrollado, al menos a nivel mundial, un libro que concentre de manera específica, sistemática y sobre todo especializada sobre este punto de juicios paralelos, y nada menos que lo tenemos aquí en Perú. En otras palabras, decía, y con eso me quedo, porque de verdad que enorgullece que se hagan este tipo de trabajos y se sean pioneros. El quien quiere investigar, dijo aquel profesor, sobre esta materia, va a tener que venir a Perú, porque la bibliografía más autorizada y que concentra es este primer tomo y el segundo que acaba de salir. Dicho eso, te quisiera preguntar, ¿cómo nace esa inquietud para poder enrumbar primero tu trabajo de tesis? Porque es un trabajo de tesis doctoral que has hecho. Sí, agradezco mucho, de hecho, la pregunta, porque este libro no es el inicio justamente
de esta línea de investigación, sino que en realidad tiene un antecedente y eso está muy vinculado con mi investigación que realicé en España, en la Universidad Autónoma de Madrid. Y la anécdota que podría comentar es bastante curiosa porque me acuerdo que culminando mi maestría en la Universidad Complutense, yo regresé a casa donde compartía justamente el departamento con otras personas y quien me alquilaba la habitación estaba viendo por televisión uno de los casos más mediáticos en España, el caso Asunta. Y lo cierto es que cuando empezamos a ver la noticia, lo que se comentaba era que lo más probable es que los padres que habían adoptado a una menor asiática, la llamada Asunta, era quienes habrían, ¿no? Matado a la menor. Y bueno, con quien compartí en aquella ocasión, esa tarde, la televisión, me comentaba, yo sé que es ella, ¿no? Yo sé que son los padres quienes han matado justamente a la menor. Pero yo le decía, pero ¿cómo tú puedes inferir esto? Claro. Además, ten en cuenta que todavía está en proceso lo que nosotros aprendemos justamente en las clases de Derecho, de presunción de inocencia, y evidentemente esto hasta que un juez no lo determine, pues... Pero ella decía, no, yo estoy segura que ha sido ella. ¿Por qué? Porque yo conozco cómo es la mirada además, la prensa ha dicho esto, esto. Y prácticamente lo que advierto ahí es una línea de orientación respecto a la responsabilidad penal. Se había identificado a un presunto autor y como consecuencia de ello, el colectivo social estaba muy orientado a direccionar la culpabilidad contra una persona. Entonces, fue ahí cuando me despierta la curiosidad de empezar a leer sobre este tema y encuentro esta denominación, juicios paralelos. Y la denominación me parece bastante ilustrativa porque un juicio jurídico, un juicio penal, se entiende como aquella secuencia de actos procesales donde al final un juez, a través de una sentencia y con prueba suficiente, realmente va a determinar la responsabilidad penal de una persona o no. Pero en paralelo también hay otro juicio en el ámbito mediático, donde también se discute lo mismo. Solamente que aquí, en el ámbito mediático, de ahí por esos juicios paralelos, los criterios para la construcción de la verdad, una verdad mediática, es bastante laxa. Entonces mi interés justamente surge de allí. Esto ha motivado que yo haga mi investigación doctoral sobre este tema y luego, regresando aquí en Perú, el interés continúa justamente apoyado por algunos colegas y amigos, entre ellos tú también, Hugo Mendoza, y empezamos a trabajar un primer congreso donde publicamos un primer tomo de este libro, Juicios Paralelos y Procesos Penales, y encantadísimos justamente por la aceptación de varios distinguidos profesores, inclusive el profesor Klaus Roxin, profesor de Derecho Penal, ha escrito sobre este tema. Y uno de los artículos, yo creo, más importantes es justamente vinculado al desarrollo de los juicios paralelos, que no es muy conocido. De hecho, encontrar ese artículo fue bastante complicado y tuvo la gentileza de autorizar su publicación en el primer tomo. Y ahí también le siguen Urskin Joisa, Perfecto Andrés Ibáñez, entre otros. Y bueno, luego, para seguir evidentemente con la investigación, porque habían varios tópicos pendientes, elaboramos justamente el segundo tomo que se presentó en el segundo Congreso Internacional sobre Juicios Paralelos. Y creo que la tarea aún no ha culminado. Seguimos trabajando en varios otros proyectos. Y claro, queremos complementar con un tercer tomo, pero ya dedicado exclusivamente a la actividad periodística. Cómo debe desenvolverse la actividad periodística para que se pueda, en todo caso, garantizar una actividad armoniosa, ¿no?, con la actividad jurisdiccional. Bueno, entonces, dicho eso, entremos en materia. Algunos de los puntos que me llamó la atención también al revisar el libro es algunos conceptos, denominaciones que se dan, ¿no? El delito asumido como producto de consumo. ¿Cómo has visto el tratamiento del delito por los medios de comunicación? Porque es bien sugerente, ¿no?, esa denominación, que el delito es un producto de consumo actualmente. ¿Es así? Yo creo que sí. De hecho, hay un sector muy amplio de la doctrina que lo está entendiendo así y me parece que es bastante acertado. Claro, tiene mucho que ver con la forma en que se construye la verdad en el proceso penal. Bajo nuestro sistema se considera que la finalidad del proceso es encontrar la verdad. Y
a través justamente de esa finalidad que se estructura en una etapa de investigación, en una etapa intermedia y un juicio oral, donde hay actividad probatoria para que finalmente el juez, con prueba, pueda justificar hipótesis incriminatoria o exculpatoria. Pero esa información del desarrollo de un proceso judicial también le interesa a otro sector, como es el ámbito mediático, ¿no? La actividad justamente de la prensa se circunscribe a bases económicas, ¿no? Y justamente desde la perspectiva de la sociología y economía, aquí empiezan a comprender que los medios de comunicación, mejor entendidos de una perspectiva económica, son empresas de comunicación. Correcto. Y como toda empresa busca rentabilidad, y esa rentabilidad la van a conseguir a través de un producto. El rating también, ¿no? Exacto. Y muchas veces ese producto, cuando tiene que ver sobre el desarrollo de investigaciones o procesos penales, tiene que ser revestido de una determinada manera. ¿Por qué? Porque tiene que generar un nivel de consumo a través de la sociedad. Y esa noticia tiene que ser, por tanto, presentada, por ejemplo, de manera espectacularizada, exagerada, morbosa, porque eso es lo que genera el consumo. Como tú bien apuntas también, esto incrementa el rating y, evidentemente, con ello, los ingresos económicos. Por eso es que la noticia empieza a transformarse bajo estas características, porque esa es la manera en que van a tener justamente la retribución económica. Y al final tenemos eso, que la noticia judicial finalmente es un producto de consumo y pasan a segundo plano tal vez ese interés de desarrollo estrictamente jurídico por preponderar justamente aspectos políticos, morales, éticos, y en consecuencia la construcción o aproximación a esa verdad es bastante laxa. Y ahí se genera uno de los problemas que se trata en tu investigación y en este primer tomo y segundo tomo, que es la información que se produce y reproduce ya no es neutral. Sí, justamente aquí nosotros establecemos una distinción, ¿no? Cuando estamos frente al ejercicio legítimo de las libertades informativas, derecho de expresión, derecho de información, y cuando realmente estamos frente a un juicio paralelo. La doctrina... Esa línea, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuándo realmente estamos frente a esto? Aunque es puramente conceptual, yo creo que tiene bastante incidencia práctica. En la doctrina se sostiene que los juicios paralelos se caracterizan por algo concreto. Si bien es cierto, también representan un ejercicio de las libertades informativas, pero lo característico de los juicios paralelos es que sientan una línea de opinión, pero a presionar a los sujetos procesales a acatar esos criterios que se están ventilando en el ámbito mediático. Por ejemplo, puede haber presión para los fiscales que durante la investigación formalicen o que soliciten prisiones preventivas. Y por otro lado puede haber también presión al juez de investigación preparatoria para que dicte una prisión preventiva, o en todo caso para que dicte un auto de enjuiciamiento, o aún peor, ¿no?, a nivel de juicio oral para que dicte una condena. Esa presión, desde luego, se hace presente en todos los sujetos procesales. Y hay quienes extienden justamente esta presión también, por ejemplo, a testigos. De tal manera que hay estudios criminológicos, por ejemplo, que advierten estas situaciones para indicar que los testigos, más allá que simplemente brindar la información que han captado a través de sus sentidos, buscan coadyuvar a su criterio el impulso de una condena. Porque justamente el ambiente mediático les hace entender a ellos que están en el deber de hacer justicia, pero su justicia es exagerar los hechos más allá de lo que han visto, porque están buscando justamente una condena. Claro, pero además también, y acotando a lo que tocas, justamente vemos opiniones que ya le dan un contenido de valor, ¿no? Lo que nosotros en derecho conocemos, valoración probatoria, le dan un valor a la información, al documento, a la colaboración eficaz o a cualquier otro medio de prueba, porque dice, mira, que está claro, que hace libre, ¿no? Esto ya le deberían dar prisión preventiva, dicen, ¿no? Exacto. Entonces, a eso te refieres cuando ya van creando una corriente de opinión y presión, ¿no? Dicen, o por ejemplo, de otros expresidentes, dicen, no, el acervo probatorio es tan claro que él no le queda otra suerte que una sentencia condenatoria. Ya están creando ahí una línea de opinión y presión. Exacto, hay varios casos que también han trascendido mediáticamente, y lo que hemos advertido estudiando la secuencia del desarrollo del proceso penal es que la prensa, por ejemplo, olvida esta pauta constitucional de que ninguna persona puede estar detenida más de 48 horas. Pero justamente lo que ellos buscan es que
si está vinculado a la comisión de un delito, se apartan de la presunción de inocencia, se apartan de este criterio constitucional y lo que quieren ver justamente a esas personas en la cárcel, bajo la asociación única de que presuntamente ha cometido un delito. Pero hay que tener en cuenta que las medidas cautelares atienden a una finalidad procesal, a un presupuesto procesal que es el peligro de fuga, peligro de obstrucción, peligro procesal. Pero la prensa no atiende ese criterio procesal. Únicamente vincula la conducta de la persona con la posibilidad de que haya cometido el delito, no si hay peligro de fuga. Entonces asocian esos dos conceptos y la medida que es procesal, mediáticamente se presenta como una medida punitiva. Y esa presión muchas veces incide tanto a nivel fiscal y a nivel jurisdiccional que yo sí me atrevo a decir que han determinado la imposición de la prisión preventiva. Tanto es así que hay cambios a veces de fiscales o hay, por ejemplo, disolución de algunos tribunales. Tenemos como antecedentes también en algunos de los artículos que se vienen publicando en estos 2 volúmenes algunos ejemplos de eso. Ahora, también vemos, revisando el libro, que se menciona, y me parece atinada también la precisión, el escaso rigor periodístico en el tratamiento de la cuestión criminal. Entiendo que lo que estamos hablando es parte de ese escaso rigor periodístico, pero ¿qué más podemos decir sobre esa escasez en el rigor periodístico, además de que ya mencionaste que el tercer tomo y probablemente el tercer congreso que desarrolles va a ser para tratar justamente de brindar esa información, esas herramientas al sector del periodismo de nuestro país para que puedan informarse y probablemente comenzar a tratar con un mayor rigor, porque actualmente también los medios de comunicación o los comunicadores y periodistas, si se van a poner a comentar, también tienen que saber, como lo que estamos hablando ahorita, tener cuidado en la información que manejan y cómo la tratan para no chocar contra esos derechos fundamentales, presunción de inocencia y todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿A qué te refieres con ese escaso rigor periodístico en el tratamiento? Sí, en primer lugar creo que no debemos generalizar. Nosotros conocemos a cierta actividad periodística que es bastante loable, bastante seria, sí, claro, bastante rigurosa, pero también hay yo creo que hay un gran sector vamos a decirlo así, de la actividad periodística que no tiene esa rigurosidad, ¿no? Y esto se puede deber justamente a una de las características que se presenta con el periodismo, y es que se busca lo que Zaffaroni hablaba, ¿no? La primicia. ¿Quién informa primero? Y muchas veces por informar primero no vas a tener toda la información completa. De tal manera que frente a esos vacíos y la exigencia de encontrar la primicia, porque eso es lo que garantiza muchas veces la rentabilidad de esa perspectiva económica que veníamos comentando, hace que esos vacíos sean llenados con información que no necesariamente es corroborada. Entonces vemos justamente aquí que la construcción de la verdad en ese sentido es bastante laxa, ¿no? Y a esto Zaffaroni, justamente de la criminología mediática, es lo que denomina realismo mágico. Por buscar la primicia vas a encontrar justamente aspectos vacíos, ¿no?, de la información. Las vas a tener que inventar, porque esa es la única manera que garantices esa primicia. Y por otro lado, algo que también comentabas era la información parcial, ¿no? Muchas veces hemos visto casos donde la prensa se centra concretamente un reportaje periodístico en una declaración de un colaborador eficaz. Es suficiente la declaración de colaborador eficaz para ya sentar una posición sobre cómo han ocurrido los hechos. Pero hay que tener en cuenta que la carpeta fiscal no se integra únicamente por la declaración de colaborador eficaz. Pueden haber más declaraciones, pueden haber documentos, pueden haber otros testimonios. Evidentemente, la valoración que se va a realizar en el proceso penal es más rica en cuanto a información, pero vemos que la prensa únicamente está analizando un único documento, 2 o 3 a lo mucho, pero no tiene esa visión panorámica para informar adecuadamente. Entonces, esa puede justamente ser una de las limitaciones que tiene la prensa en atención a la búsqueda de la primicia, desarrollo de la actividad empresarial, entre otros, ¿no? Son limitaciones propias que se dan. Correcto. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que tú has podido advertir en tu investigación y tratando ya estos congresos de juicios paralelos, el observatorio que diriges?
los aspectos constitucionales que surgen del enfrentamiento entre la prensa y la justicia versus justicia. Es un tema ahí también bastante debatido, ¿no? El aspecto constitucional. Un amplio sector de la doctrina considera, desde la perspectiva constitucional, que los juicios paralelos, caracterizados por tener esa línea de presión a los sujetos procesales, no tienen cobertura ni protección constitucional. De hecho, denominan los juicios paralelos como el ejercicio exacerbado de estas libertades y por tanto no tienen ámbito de protección a través de estos derechos. En concreto, atribuyen que las libertades informativas, el derecho de expresión, el derecho de información, tienen también un fundamento político. Es decir, se puede ejercer legítimamente estos derechos en tanto que, bajo esa función política, permitan al receptor, que en este caso puede ser el colectivo social, nosotros los ciudadanos, formarnos una opinión completa, libre, sobre el asunto que justamente se está ventilando a través de los medios. Esa es la importancia y la relevancia del ejercicio legítimo de las libertades informativas. Que los receptores, que somos nosotros, podamos tener una idea clara de lo que se está discutiendo para libremente opinar. Formarnos una opinión. Exacto. También. Pero ¿qué pasa con los juicios paralelos? Los juicios paralelos tienen esta característica tendenciosa. Y más que darnos información completa, es una información ya sesgada, alineada, de tal manera que no nos permite tener información completa, ni nos garantiza esa libertad para poder emitir una opinión. Entonces, frente a ello, los juicios paralelos no constituyen propiamente una expresión constitucional legítima de las libertades informativas, sino muy por el contrario, se encuentran al margen y también no tienen cobertura, en todo caso, constitucional. Su práctica podría, en consecuencia, estar sometida a cualquier tipo de sanción, ya sea sanciones éticas, con códigos deontológicos, y si esto también llega a niveles mayores, afectando bienes jurídico-penales, podría motivar también la iniciación de procesos penales. Claro, correcto. Entonces, prácticamente, como decíamos hace un momento, la línea es bien delgada para poder determinar en qué momento sí tiene esa protección constitucional, en el entendido de que se está ejerciendo de manera legítima y libre esa libertad de información, de opinión y todo lo demás, pero la línea digo que es delgada porque hasta qué punto, cómo se puede determinar con claridad si esa información y esa opinión viene con esa cuota de sesgo, ¿no? Con ese veneno de sesgo que probablemente es bien difícil de poder determinar. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cómo poder determinar eso? Me atrevo a decir que es prácticamente casi imposible, bien difícil. Y entonces, la otra reflexión sería, entonces, ¿cómo se combate eso? Y sería quizás lo que se dice la autorregulación que deben tener los propios medios de comunicación, hacer que ellos mismos y confiar que ellos mismos se autorregulen y traten de manera seria y responsable esta información. Esa es la pregunta central y yo creo más difícil del tratamiento frente a los juicios paralelos. De hecho, el amplio sector de la doctrina que trata sobre estos temas, en España, por ejemplo, en Alemania o en Italia, encuentran cierta dificultad al tratar esto, ¿no? La pregunta que es bastante precisa, ¿cómo se demuestra en todo caso que hay un juicio paralelo que está influyendo, por ejemplo, a nivel fiscal o a nivel judicial? Entonces, esto en términos inclusive probatorios se ha denominado como la prueba diabólica. Nosotros no podemos entrar en la mente del fiscal o la mente del juez para acreditar que sí, hay una influencia, ¿no? Pero lo cierto es que un sector de la doctrina, por ejemplo, intenta acreditar la posible influencia a través de la motivación de las resoluciones, ¿no? Comprende que el juez, al momento de motivar, puede deslizar que hay cierta información que no ha sido objeto de desarrollo del proceso penal, sino fuera, a través de los medios, que está siendo objeto de valoración. En el caso peruano hemos visto algunos supuestos. De hecho, una sala superior, al momento de justificar su decisión, decía, por ejemplo, que en este caso en concreto, que es bastante mediático, la sociedad exige que se le imponga la pena más alta y por eso se le está imponiendo la pena más alta. Pero uno se empieza a preguntar, ¿cómo es que esta sala
sabe o conoce que la sociedad está exigiendo. Claro, ¿cuál es su fuente? Y claro, es que no es otra que justamente lo de los medios de comunicación. Y han habido otros casos también en España, donde se advierte ciertos argumentos que de ninguna manera han sido objeto de presentación y debate por las partes, pero sí han sido mencionados a través de los medios de comunicación, claro, que han sido recogidos. Entonces, se puede advertir eso. Ahora, ¿qué mecanismos nosotros podemos adoptar? ¿No? Aquí no hay un mecanismo único. Desde la parte del derecho penal, por ejemplo, también se ha sugerido crear tipos penales, pero en verdad esto es bastante complejo. Al final, yo concuerdo con un amplio sector de la doctrina que no hay un mecanismo único para afrontar los juicios paralelos, sino que en realidad son varios. Entre ellos, como comentas bien, los códigos deontológicos, ¿no? Es decir, hay códigos que establecen pautas sobre cómo es que se tiene que desarrollar la actividad periodística, pero aquí lo hay, en Perú sí lo hay también en España. Lo cierto y concreto es que esos códigos deontológicos, al no tener una sanción propiamente fuerte, es que no son muy tenidos en cuenta. Y por otro lado, se dice que se tienen que crear tribunales, ¿no?, que apliquen esos códigos deontológicos de manera ejemplar, pero muchas veces se observa que no se está aplicando tampoco así. Claro, ahora que te escucho, quizás probablemente también sirva, además de la aplicación y que en realidad comience a regir y cobre vida, ¿no? Los códigos deontológicos, también probablemente sirva para los canales y los medios de comunicación como empresas, como bien lo has calificado, puedan aplicar e implementar programas de cumplimiento, ¿no? Los denominados compliance, que probablemente los puedan ayudar a quizás a mejorar, a identificar los riesgos que ya sabemos cuáles son y poder gestionarlos de mejor manera para no cruzar justamente esa línea, ni lindar con derechos fundamentales, ni generar influencia en los procesos penales que se vienen siguiendo. Justamente, eso también puede ser un aporte muy importante. Pero en atención a la actividad periodística, mira, un profesor de la Universidad Pompeu Fabra, que también hemos recogido acá el artículo, explicaba algo bastante interesante. A veces cuando nosotros presenciamos los efectos de los juicios paralelos, que conocemos son bastante aflictivos para las partes procesales, uno puede decir, ¿qué podemos hacer, ¿no? Y claro, la primera mirada es tal vez a la actividad periodística, a la prensa, a intentar de alguna otra manera limitarla, regularlo por códigos deontológicos, como bien se propone. Pero también hay que tener en cuenta que la actividad periodística tiene una función, que es la de información, no propiamente determinar la responsabilidad penal de una persona o no. Esa función evidentemente le corresponde al órgano jurisdiccional y a todo el sistema de administración de justicia. Es verdad que sería bastante importante que la prensa, la actividad empresarial, esté mejor regulada o su actividad esté muy vinculada a la práctica constitucional. Eso es cierto, hay que establecer esos criterios y esas pautas. Pero a donde también tenemos que mirar con bastante seriedad es a nuestros funcionarios públicos. ¿Realmente nuestros jueces están garantizando los niveles de independencia que esperamos? ¿Realmente nuestros fiscales están desempeñando su actividad con un criterio de objetividad respetable? Entonces, también hay que centrarnos en el sistema de administración de justicia, cómo está funcionando. Ahí viene el otro punto que quería tratar, ¿no? El sistema de administración de justicia frente a los juicios paralelos. ¿Cómo ves que están funcionando? Hay una crítica que hace De Santis, ¿no? Este profesor explica que estamos viviendo en una época de vedetismo de jueces y fiscales. Porque al momento de centrarnos en quién crea los juicios paralelos, uno suele decir, bueno, son los medios de comunicación, es la prensa, pero no necesariamente. Porque a veces son los propios sujetos procesales, entre ellos los fiscales y jueces. Y los abogados también, ¿no? Desde luego los abogados, y también puede ser, por ejemplo, cualquier investigado, testigo, ¿no? Que es, sí, por ejemplo, también hemos visto, pública, creo, sí, en nuestro país, claro. Que en este caso se presentan ante los medios de comunicación, ante la prensa, para sentar líneas de opinión, ¿no? Por ejemplo, los fiscales, sí, al momento de solicitar prisión preventiva, dicen, el juez tiene que reconocer la imposición de la prisión preventiva para este caso. O viceversa, el juez de investigación preparatoria dice, el fiscal tiene que solicitar prisión preventiva. Ya están sentando líneas de opinión.
De tal manera que lo utilizan como una manera de litigar los casos también, sea fiscal, sea el juez para formarse una opinión o para tratar de imponer una idea preconcebida que pueda tener, o el abogado que quiere imponer su verdad dentro de la defensa de su cliente. Desde luego, y ahí van justamente identificándose posiciones concretas, ¿no? Que más allá que explicar en qué está el proceso, cuáles podrían ser como posibilidad, evidentemente, escenarios procesales que se pueden derivar, ilustrar al colectivo social, darle una información para que pueda formar su propia opinión, ¿no? Van a sentar una línea de opinión. Y aquí ya propiamente son los sujetos procesales los que establecen esas líneas de presión, ¿no? Y los medios de comunicación están siendo en realidad un instrumento. Exacto, eso era la palabra. Se comienza a instrumentalizar a los medios de comunicación, degradando su verdadero fin, ¿no? Que es informar, transmitir información veraz, neutral y todo lo que ya sabemos. Finalmente se vuelven un instrumento. Ahora, dicho eso, ¿cuáles son los retos que se tienen para superar este problema que, como ya lo has mencionado, a nivel mundial pasa esto, no solamente en nuestro país es la que se vive estos juicios paralelos, como bien también en los libros se menciona, el caso O.J. Simpson y como bien has mencionado, el caso Asunta, un caso muy sonado también en España. Entonces, ¿cuáles son los retos que se tienen para superar esto? Para empezar, en verdad, y como bien también lo notas, esto no es un problema nacional, no es un problema regional, es un problema a nivel mundial. España tiene estos problemas bastante fuertes. Yo diría que España, Italia, Alemania los tienen. Yo diría que un primer aporte que podemos hacer es justamente interesarnos en estos temas y estudiarlos adecuadamente, estudiarlos con bastante seriedad. En segundo término, claro, ver cuál es la regulación que se está adoptando a nivel internacional para afrontar los efectos negativos de los juicios paralelos. Y tenemos experiencias bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso español, se están regulando lo que se denomina gabinetes de comunicación. Es decir, cada institución pública tiene un despacho a donde cualquier ciudadano, incluyendo periodistas, pueden acudir. Y este despacho representa justamente a la institución, que puede ser el Ministerio Público, que puede ser el Poder Judicial, y la información que se solicita es inmediatamente trasladada, por ejemplo, al fiscal correspondiente, al juez correspondiente, y sin que esto afecte, evidentemente, el desarrollo del proceso, le puede proporcionar la información. Y no solamente a nivel de documentos, sino también una explicación para que el periodista pueda comprender adecuadamente en qué situación está, en qué estado está, y qué es lo que se puede informar y qué no. De tal manera que la investigación propiamente no ponga en peligro el desarrollo del proceso mismo. Entonces, estos son, me parece, escenarios bastante productivos, vamos a denominarlo así, porque de esa manera también se está evitando, en todo caso, la forma ilegal de obtener la información, que es a través de las filtraciones. Y justamente este otro aspecto es lo que un amplio sector de la doctrina, y creo que con razón, identifica que es el principal material de los juicios paralelos, las filtraciones de información. Así es. Que no necesariamente se dan por abogados, también por los propios fiscales, por los propios jueces. Y de hecho, ahí tenemos la experiencia del derecho penal español, porque en la legislación penal española lo que se ha establecido son delitos que sancionan justamente estas filtraciones. Allá en España se denominan los delitos contra la violación del secreto del sumario. Correcto. Ahí se conceptualiza sumario externo, sumario interno, que guarda correspondencia con nuestro secreto y reserva, ¿no es cierto? Y se sanciona a los funcionarios. Pero, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es el resultado que justamente se advierte en el caso español? Ya la doctrina ha considerado que estos tipos penales son prácticamente letra muerta. ¿Por qué? Porque tienen un límite, y el límite justamente es el secreto profesional que tiene el periodista. Es decir, si tenemos una publicación a través de cualquier medio, prensa escrita, prensa de televisión, por ejemplo, hay una barrera ahí. Hay una barrera, ¿por qué? Porque claro, cuando van a iniciar la investigación, preguntan al periodista. No lo pueden obligar a decir su fuente. Exacto, entonces tiene esa limitación. Entonces vemos también que hay justamente ciertos niveles sobre los cuales pues no podríamos intentar justificar por la experiencia comparada la creación de estos tipos penales, ¿no? En el caso francés, por ejemplo, también se sanciona penalmente
la presentación pública de los detenidos enmarrocados, ¿no? Porque se considera que está afectando la presunción de inocencia, y también no se pueden hacer encuestas respecto a la responsabilidad penal de las personas, ¿no? Pero una experiencia en el derecho comparado que me llama muchísimo la atención es en el caso del derecho inglés, porque ahí se ha regulado una figura que se denomina el contempt of court, y esta me parece que es bastante interesante. De hecho, en España, Cristina San Miguel Caso, que también ha trabajado su tesis doctoral sobre este tema, la ha estudiado y la está proponiendo justamente para su aplicación al derecho español. ¿De qué trata esta figura? El contempt of court es una orden que puede disponer el juez cuando advierte que la presión mediática es tan fuerte que llega a afectar los derechos fundamentales de los sujetos procesales. Y con esta orden lo que hace concretamente es prohibir a la prensa que pueda tratar mediáticamente sobre este caso hasta que se emita la resolución. Es una limitación temporal, ¿no? Y a mí me parece en realidad bastante saludable, en tanto que, por un lado, tutela los derechos de las personas que pueden verse justamente expuestas mediáticamente, que no solamente son cuestionadas muchas veces respecto a la responsabilidad penal o no, porque también a veces afecta a la familia, afecta a la actividad laboral, ¿no? a la actividad amical. Prácticamente el entorno social se vuelve bastante hostil frente a esa presentación. Claro, correcto. Y puede que sea inocente. ¿No? Mejor dicho, puede que al final del proceso sea declarado inocente. Entonces, esta medida lo que hace en todo caso es orientar a que la actividad periodística tome fuerza con la resolución que se va a emitir. Y me parece eso también bastante saludable, porque aquí ya la prensa se centra en analizar una resolución donde va a encontrar toda la información que se ha tenido en el proceso y cuáles han sido los argumentos que ha tenido en cuenta el juez para emitir una decisión. Claro. Mira, y yo creo que esa propuesta inglesa que tú mencionas me parece, como tú bien señalas, que también sería bastante saludable quizás que se implemente aquí, por una razón que quiero precisar. Cuando el juez, como acabas de decir en Inglaterra, ¿no? Advierte que la presión se está, por decirlo de alguna manera, desbocando y ya es una presión muy fuerte para garantizar esos derechos, les dice a la prensa o les prohíbe que toquen ese punto o ese caso para cautelar esto, no solamente de los propios imputados, sino también para cautelar la independencia con la que deben resolver y tener esa tranquilidad y sosiego con la que deben analizar y resolver un caso. Pero yo quisiera apuntar ahí algo a nuestra realidad. Quizás eso sea saludable no solamente por lo que acabo de mencionar, sino también para la propia tranquilidad social. Me refiero a la nuestra en el sentido que lo que hemos visto con el tratamiento de la cuestión criminal en nuestro país, lo que se ha generado, más allá de esos juicios paralelos, que es muy importante lo que estamos tocando, también creo que algo mucho también igual de grave, que es la polarización de nuestra sociedad. Como la prensa y constantemente están revelando esa información, esas filtraciones y ese escaso, probablemente de algún sector de la prensa, rigor, o con ese sesgo, con esa inclinación hacia un objetivo, polarizan a la sociedad, ¿no? Porque ya le forman una opinión, generan un bando, generan otro bando, y ya no solamente se vuelven un problema del propio imputado ni del propio juez al tener presionada su independencia, sino ya se vuelve también un problema social por la polarización que hay. Entonces, creo que eso también hay que tener en cuenta, porque no solamente es un tema netamente jurídico, sino también social. Sí, desde luego. Y esto también puede deberse al hecho de que no hay, como dice Roxin, una relación armoniosa en todo caso entre la actividad periodística y jurisdiccional. Hace unas horas, se ha desarrollado una conferencia de prensa, por ejemplo, el caso de Sheila Cóndor, donde el fiscal Víctor Juárez Villanueva ha convocado a varios fiscales que están atendiendo las investigaciones en torno a posibles infracciones por parte de los policías y exponen ante la prensa cuáles son los actos de investigación que se han ido realizando, porque ya están también en etapas avanzadas. Entonces, eso permite justamente a los periodistas, a la prensa, recabar información directamente de los propios
funcionarios que intervienen en el desarrollo de la investigación. Entonces, esto es bastante saludable porque permite esa comunicación, justamente la crítica está en que al no permitir en todo caso las vías de comunicación, vamos a recurrir muchas veces a esas filtraciones. La prensa también va a querer informar, muchas veces vamos a tener información no saludable, ¿no? Tergiversada o escasa. Entonces, esa comunicación desde luego tiene que ser garantizada. Y en todo caso, si la Fiscalía, el Poder Judicial también promueven este tipo de escenarios donde se puede informar sobre los casos de interés, creo que va a permitir justamente la participación más cercana de los funcionarios públicos a la sociedad, ¿no? Bueno, viendo así desde toda esta perspectiva, como estamos tratando los juicios paralelos y todos sus efectos a nivel constitucional, a nivel de los imputados, a nivel de la Administración de Justicia, y también habiendo conversado sobre la instrumentalización de los medios de comunicación, ya sean por los fiscales, ya sean por los abogados, porque los jueces no recuerdo haber visto que hayan salido a declarar a la prensa, más he visto fiscales y abogados, ¿no? Que son parte directa de un caso. ¿Tú recomiendas o ves que es saludable que un fiscal y un abogado, que son parte directa de un caso, puedan y deban salir a declarar a la prensa sobre ese caso que están viendo? ¿O recomendarías o tú ves que no es saludable que salgan a declarar justamente para evitar todo lo que hemos hablado? Yo creo que esto va a depender mucho en realidad del tipo de caso en el que estemos. Por un lado, yo parto de una idea bastante concreta. Quien decide en un proceso penal es el juez, en el contexto de desarrollo de un proceso penal. Entonces, ¿qué hacemos recurriendo a la prensa? Si el lugar donde se realiza la investigación, la actividad probatoria, el debate es el proceso penal, y frente a un juez, quien decide es un juez, no un periodista. Entonces, en primer término, yo establecería como pauta que si algo se tiene que discutir, si algo se tiene que aportar, es al proceso penal y frente a un juez. Pero por otra parte, es verdad que en ciertas ocasiones la presión mediática puede ser bastante fuerte, donde ya en este tipo de casos sí que se recomienda que, por ejemplo, el abogado, en atención al derecho de defensa o al honor, ¿no? Propiamente sería el honor de su patrocinado, sí que intervenga. Pero claro, hay que tener en cuenta acá otro tipo de pautas, otro tipo de competencias por parte del abogado, porque no es lo mismo hablar frente a un fiscal o frente a un juez que frente a un periodista. Entonces, debe tener competencias de comunicación justamente para brindar la información. En el mejor de los casos, también recibir un asesoramiento adecuado respecto de la información que se va a presentar, ¿no? Pero a mi modo de ver, esto tiene que ser previamente coordinado con el cliente, porque también hay que tener en cuenta que dentro de la práctica mediática, muchas veces un caso que puede resultar de interés un día, al día siguiente ya no lo es, porque aparece otro caso. Entonces puede que justamente no sea tan recomendable participar, porque si lo hacemos, lo que vamos a hacer en realidad es impulsar ese desarrollo mediático por más tiempo, ¿no? Pero va a depender mucho de la estrategia, en todo caso, que se viene asumiendo con su cliente, ¿no? Habrán casos en los que sí, habrán casos en los que no. Finalmente terminamos apelando a la responsabilidad de cada sujeto procesal, como llamamos nosotros los abogados, entiéndase fiscal, juez y el propio abogado defensor. Tenemos que terminar confiando en la responsabilidad, como tratan esta información, no solamente los que están involucrados en un caso directamente, sino también aquellos abogados que también se trata, ¿no? en el libro y en tus investigaciones al respecto, de los abogados que salen a opinar sobre un caso en concreto, ¿no? Y también generan probablemente a veces, inducidos directa o indirectamente, una línea de opinión que les trata de poner el canal o medio de comunicación. Sí, pero de todas maneras, como bien comentas también, no debemos de dejar de reconocer que un fiscal o un juez siguen siendo ciudadanos, ¿no? Y como tal tienen también las libertades informativas, pueden ejercer tanto el derecho a informar como el derecho de expresarse o emitir juicios de opinión.
pero siempre con mucha cautela, ¿no? El hecho de que ostenten un cargo implica una responsabilidad enorme. Entonces, si tenemos un fiscal o un juez ante los medios de comunicación, creo que las pautas que se tienen que sentar aquí es básicamente de orientación. ¿En qué estado está el proceso penal? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Y no juicios de valor, ¿no? Exacto, exacto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Correcto. Finalmente, lo que tenemos que garantizar es que si hay transmisión de información, es que la sociedad pueda entender en qué consiste el desarrollo de la etapa en la que se encuentran, cuáles son los escenarios, pero no propiamente y con un carácter muy dirigido a sentar justamente una posición concreta. Correcto. Bueno, tú tienes una anotación que dices que la prensa cree que hace justicia, pero en realidad pervierte la información o puede pervertir la información. Me parece bastante sugerente y atinada también la precisión a propósito de lo que estamos conversando. ¿Qué podrías un poco profundizar al respecto? Bueno, en este segundo tomo hemos adoptado esta frase, ¿no? Cuando la prensa hace de juez, porque queremos nosotros centrarnos en aquellos casos en donde realmente hemos notado esa presión que finalmente ha determinado el sentido de una investigación o la orientación de una investigación y en el peor de los casos el sentido de una decisión. Y eso es evidentemente lo más crítico. Pero si es que yo tuviese algo que decir con palabras finales, tal vez, es que sí, es verdad, la prensa puede tener diversos problemas, ¿no es cierto? Hay formas o pautas que se pueden establecer para una mejor regulación, el desarrollo de una mejor actividad periodística. Sí, eso es verdad, pero que eso no nos quite la verdadera atención respecto de los que intervienen en el sistema de administración de justicia. ¿Cómo garantizamos esa independencia de nuestros jueces? ¿Cómo vamos a garantizar la objetividad de los fiscales? Porque si tuviésemos en ese sentido fiscales y jueces realmente probos, por más presión que haya, evidentemente ellos van a garantizar de todas maneras su independencia y su objetividad en el caso de los fiscales, ¿no? Por eso es que desde la perspectiva sociológica y criminológica me parece también muy acertada que estos problemas pueden estar. Podemos crear herramientas para garantizar la independencia y la objetividad de nuestros funcionarios públicos. Pero al final todo es un trasfondo sociológico. Desde muy pequeños nosotros tenemos que tener una plena conciencia de cuáles son nuestros derechos, del respeto de los derechos de los demás. Porque esa sociedad, ¿no?, de jóvenes finalmente son los que van a asumir estos cargos. Finalmente los fiscales y jueces que tienen a esos ciudadanos bien formados en valores van a saber que su actividad está sujeta a la ley y a la Constitución y no justamente a la prensa. Y nos van a garantizar a nosotros una sensación de respeto a la Constitución, ¿no? Y eso me parece que es una tarea de todos. Correcto, yo también comparto eso, tarea de todos, educación desde la familia, de los colegios, inculcar esos valores que finalmente, más allá de las preparaciones y la creación de herramientas que están muy bien como tú señalas, pero todo termina en la formación y en la construcción de valores desde los más pequeños hasta los más jóvenes y que se sigan cultivando y sigan leyendo. Muchas gracias, Gerson, por estar en nuestro programa. Muchas gracias a ti, Hugo, por la invitación. Bueno, amigos, llegamos al final del programa. Ya saben, el libro Juicios Paralelos está publicado por la editorial Gridley, así que creo que su adquisición es obligatoria para poder informarse un poco más con artículos de renombrados especialistas en la materia para que puedan tener una perspectiva un poco más amplia y se pueda entender y comprender cuál es el rol principal que deben jugar los medios de comunicación, y no solamente ellos, sino, como hemos hablado a lo largo de nuestro programa, los jueces, fiscales y los abogados, y por qué no, la sociedad en general. Hasta la próxima.